Bienvenidos y bienvenidas a Momentos en el MAT. Soy Mónica Manuele y en este espacio te estaré compartiendo herramientas y recursos para que puedas conectar más con tu cuerpo, mente y espíritu y así poder disfrutar y fluir más de la vida. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenidas, bienvenidos a Momentos en el MAT. Hoy tenemos a una invitada muy especial que admiro, que me inspira día a día, Ana Cristina Rossi. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Moni, es mutuo porque vos, a través del yoga, vos me has enseñado muchísimas cosas y yo te admiro montones y sos de mis mujeres preferidas en este mundo. He Ay, aprendido bella. tantas cosas y mi espiritualidad me has ayudado a reconectar con ella. Los yogas lunares para mí son la cosa más maravillosa y como te dije antes, los momentos que yo me siento más feliz es cuando yo vengo de hacer tu clase. Algo me hacen tus clases que me dan una felicidad enorme. No, un honor para mí, bueno, primero haberte conocido, que gracias al yoga definitivamente fue el que nos unió y bueno, como vos decís, es mutuo. Y lo lindo acá también es estas tres pasiones que nos unen, ¿verdad? El ¿Sí? yoga, junto con la espiritualidad, la importancia de empoderarnos como mujeres, e inspirar a otras a que también se empoderen y toda esta parte de poder proteger nuestra madre tierra, ¿verdad? Ese amor que le tenemos. Y creo que ahí es donde empatizo muchísimo con vos. Y bueno, quiero agradecer todo el trabajo que has hecho por medio de tus novelas, porque has creado no solo movimientos, sino también conciencia. Ujú. Y bueno, aquí les quiero comentar un poquitito, ¿verdad? De lo que también ha sido el camino de Ana Cristina. Y bueno, ella estudió un año acá en Costa Rica, generales, en la Universidad de Costa Rica. Según lo que me cuenta, ahora que estuvimos hablando antes, es que fue una de las cosas más importantes que ha hecho en su vida, que la cambió completamente, porque le dio una apertura no solamente a Costa Rica, su visión, sino también a nivel mundial. Después de eso, bueno, básicamente ella tuvo, yo digo que ella fue una mujer muy evolucionada en su época, aunque me cuenta que hubo ya en ese momento, en los 1969 y 70, pues ese movimiento de mujeres, ¿verdad? Que expuso varias mujeres donde expusieron cómo nos tenían en ese momento eh, y empezó todo ese movimiento a la libertad, ¿verdad? A expresar lo que sentimos, desde cosas muy simples hasta temas ya un poco más controversiales como la parte de sexualidad, que bueno, pensándolo bien, este es otro tema que nos une, ¿verdad? Sí, Eh, sí. ¿Verdad? Porque sí, para mí, bueno, los y las que nos siguen en Kairos es uno de los temas que yo vengo eh, a trabajar en este plano y por ende, pues es una de mis misiones para ayudar a otras mujeres a tener una mejor relación con su sexualidad, en fin. Entonces, bueno, varias las influencias de Ana Cristina, ¿verdad? Bueno, para las que nos escuchan por primera vez por acá en esta entrevista, es muy importante porque en este mes de marzo estamos conmemorando el Día de la Mujer y por ende quiero, ¿verdad? Pues presentar a Ana Cristina a la comunidad como esas mujeres empoderadas que han cambiado no solamente a nivel de Costa Rica, sino también a nivel mundial, gracias a que fue y ha sido no solamente escritora, sino también activista y bueno, ha aportado montones en estas áreas que les cuento. Ella también decide en ese momento, como a sus 16 años, ¿verdad? Decir que, bueno, básicamente quiere ir a estudiar afuera y no quiere seguir, ¿verdad? Andando con hombres.
burgueses específicamente, y así empieza entonces como esa puerta, creo que ahí se abrió, ¿verdad? Para que entonces la mandaran también afuera a estudiar y bueno, ha estudiado, bueno, fue a Inglaterra, aunque no en ese momento no se podía estudiar por un tema de diferencias académicas de niveles que acá no existían en ese momento, el bachillerato internacional, entonces va a Francia, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, muy interesante que me cuenta desde los 6 años ella aprendió francés, entonces claro, al ir a Francia se le hizo muy sencillo entrar a la Universidad de París, donde me cuenta en ese momento pues era gratis estudiar, sacó 3 carreras básicamente y le abrió, bueno, un mundo completamente diferente y ahí empezó a escribir la primera novela, María la Noche. Entonces, bueno, contanos un poco, Ana, para yo no seguir hablando, un poquito cómo fue este inicio, qué te inspiró, qué te movió a empezar a hablar un poco más de la sexualidad de las mujeres en esa época. Bueno, la escritura de María la Noche empezó porque, bueno, yo estaba en Inglaterra y era enero y el año escolar francés empieza en octubre, entonces tenía todo ese tiempo. Yo compartía una casa en Londres con una amiga muy querida y una mujer que influyó muchísimo en mi vida, que es Marcela Aguilar, que ahora vive en México, una coreógrafa y bailarina, y ella me dijo: aprovecha estos meses para perderte en el mundo. Decirle a tu papá que tenés que hacer una investigación y te perdés en el mundo y que él te envíe la plata al lugar donde estás. Era un mundo tan seguro, era 1974, 1975 por ahí, y yo haciendo autostop, cogiendo el Oriente Express, cogiendo ferries, me recorrí toda Europa y llegué hasta Creta. Creta me fascinó porque ahí estaban excavando el Palacio de Nosos, el del Minotauro. Yo fui una de las primeras personas que entró, estaban los ingleses excavando, imagínense. Wow. Entonces, bueno, cuando yo volví de ese viaje, que no fue perderme en el mundo, sino encontrarme en el mundo. Y además no existía el SIDA, entonces uno podía tener, de lo único que tenía que cuidarse era de un embarazo, ¿verdad? Porque no había enfermedades mortales terribles. Entonces ahí yo tuve como plena libertad para ejercer mi sexualidad sin que nadie me estuviera reprimiendo, porque a mí siempre me había llamado mucho la atención, ¿verdad? Que los hombres podían hacer lo que les daba la gana, pero las mujeres no, en Costa Rica por lo menos, un país tan patriarcal, pero ya viajando sola, yo hacía lo que quería. Hasta un segundo viaje que hice a Creta con dos amigas francesas, ahí sí aprendí un poco de griego demótico, que es el que se habla ahora, pero yo solo hablaba el griego antiguo que me habían enseñado en la universidad en Francia, ¿verdad? Porque había que aprender griego y latín, son los idiomas clásicos. Y entonces, con esas dos amigas nos perdimos en el mundo otra vez, como 4 meses. Y recuerdo que tuve dos novios griegos, uno de Iraklion, la capital de Creta, se llamaba Lefteris, Lefteris Grillos, y otro del continente que se llamaba Stavros. Bueno, Lefteris tiene que ver con la libertad, pero Stavros es cruz, entonces eso no estaba tan bien. Pero bueno, fueron mis dos novios más importantes de ese perderse en el mundo, pero también la libertad de poder ejercer la sexualidad con uno como tomadora de decisiones. No porque me dejan o no me dejan, sino bueno, ¿qué quiero hacer yo? Y ahí es donde uno se da cuenta que no es tan fácil porque hay que protegerse, uno no quiere que la relación, por lo menos yo me di cuenta de que yo como mujer, no me gustaba
el sexo por el sexo. Para mí tenía que ir, y todavía sigue siendo así, tiene que ir acompañado por el afecto. Por ejemplo, para mi amiga Joelle, la francesa, eso no era importante, a ella no le importaba tener sexo por el sexo, pero a mi otra amiga Pascal sí era importante el afecto también. Ujú, Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta de tantas cosas porque fueron 4 meses que pasamos juntas viajando. ujú. Y yo fui a Iraklion. Primero yo les dije, vamos a Iraklion a ver a mi exnovio Lefteris para que él nos diga, porque a Joel se le había metido que quería ir al lugar más remoto de Creta, al lugar donde se viera Libia ya enfrente, que ella quería alejarse lo más posible de la civilización. Bueno, entonces hablamos con Lefteris y Lefteris nos dio todas las instrucciones y sí nos dijo, vean chicas, Creta está llena de pastores de cabras que no tienen mujeres porque todas las cretenses se van a trabajar como empleadas domésticas a Atenas porque el poder adquisitivo es mayor. Entonces solo les quedan las cabras. Ellos saben que Creta está empezando a depender del turismo y no les van a hacer nada si ustedes se atienen a los caminos, pero si se meten por el campo, las pueden violar. No se metan. Ujú. Y respecto al pueblito que ustedes quieren ir, yo tengo un amigo que se llama Costas, que tiene una casita de huéspedes que acaba de hacer en un pueblito que se llama Tútsuros y es lo más lejano que yo les puedo aconsejar. Entonces voy a hablar con Costas para que las reciba y les aliste el cuarto de huéspedes y ya, perfecto. Bueno, cogimos bus tras bus tras bus y ya llegamos a un lugar en que no había más buses, había que seguir caminando y se veía, ¿verdad? The Long and Winding Road y al final el mar y se veía Tutsurus. Y Joel dijo, eso que dijo Lefteris, yo creo que eso no es cierto. Metámonos aquí por el campo y llegamos muchísimo más rápido porque con este calor, vean todo lo que nos queda de caminar. Y Pascal y yo, Joel, en la de menos es cierto lo que nos dijo él y nos van a violar. Y ella dijo, no creo, no creo, ni que estuviéramos en los tiempos de Sorbe el griego, no, no. Y nos metimos por el campo. No Ok. habíamos hecho ni 3 metros cuando aparecen 3 pastores de cabra Oh my God. y nos tiran al suelo y nos empiezan a levantar la falda porque en Creta no se podía ir en pantalones porque de ahí Mucho los calor. hombres no les gustaba eso, era Ok. tan patriarcal, ¿verdad? Y nos empiezan a levantar la falda y en eso, bueno, yo dije, de ya está, nos violaron, no, no, es que eran mucho más fuertes, no podíamos pelear. En eso veo yo que Joel se da la vuelta y señala hacia Tútsuros y como era la que más demótico había aprendido, les dijo a los pastores, nosotras vamos a ese pueblo que se llama Tútsuros porque ahí nos está esperando Costas y donde dijo Costas fue la palabra mágica, porque Costas era el patriarca del pueblo y esos pastores estaban sometidos a Costas. Entonces, donde dijo Costas fue la palabra mágica. Se subieron los pantalones, se amarraron, porque no tenían faja, lo que tenían era un mecate, se amarraron el mecate y salieron corriendo. Y eso sí, yo le dije, Salvadas por la Joel, campana. Wow. nos salvó Joel, nos Sí. perdió y nos salvó al mismo tiempo. Y yo le dije, Joel, no más campo traviesa. Bueno, Ujú. hicimos todo el camino hasta llegar a Tútsuros y cuando llegamos a Tútsuros estaban los 3 pastores con la cabeza bien baja a la entrada del pueblo. Ya le habían contado a Costas lo que había pasado y Costas dijo, mientras ellas se queden aquí, ustedes van a ver dónde vuelven, pero dónde duermen, dónde se quedan, pero en este pueblo no van a estar. Y pasamos como 2 semanas, era agosto, era bellísimo, fue agosto del 79, era bellísimo porque había lluvia de estrellas,
pero también era el Día de la Virgen del Mar. Y entonces en los monasterios que rodean Creta, los monasterios de la Iglesia Ortodoxa, se celebraba el Día de la Virgen del Mar. Entonces Costas no nos podía dejar solas. Entonces nos embarcamos con todo el pueblo y Costas a un monasterio y dormíamos en una explanada. Y entonces lo que hizo Costas, se llevó 3 cuchillos y encima de la cabeza de cada una de nosotras puso un cuchillo, como diciendo, el que le haga algo a alguna de estas 3 se las ve conmigo. Y pasamos como una semana en el monasterio. Fue un poco aburrido porque, bueno, pero lo aprovechamos como para hacer trabajo interior. Después nos devolvimos y seguimos viajando por Creta. Y entonces, claro, cuando yo volví a Londres, después de haber vivido todas esas aventuras, bueno, a Londres no, a Francia, porque ya estaba viviendo en Francia, ya yo Ujú. había empezado María la Noche, Ok. cuando me había perdido en el mundo la primera vez, y entonces Ujú. seguí con María la Noche y yo dije, voy a hablar de la sexualidad de las mujeres, Ujú. porque mm, lo más que ha llegado es Yolanda Oriamuno con la ruta de su evasión y no es suficiente. Voy a hablar y no me importa, voy a decirlo todo, todo lo que pueda. Entonces Sí, empecé a escribir porque esa novela en ese momento nadie y en Costa Rica había hablado de la sexualidad así tal cual lo no, hiciste vos. no, Ujú. se hablaba de la sexualidad de los hombres, pero no de la Sí, sexualidad de las mujeres. exacto. Los hombres hablaban de la sexualidad de las mujeres, pero las mujeres no hablaban de su propia sexualidad. Y Ujú. entonces en María la Noche yo lo hago. Y yo estaba viviendo en Francia y un amigo español me dice, mandáselo a Esther Tusquets de la editorial Lumen. Era cuando ya hoy no existen editoriales independientes. Todas las editoriales pequeñas pertenecen a Penguin Random House o a Planeta, las editoriales en español. Pero en ese momento sí había editoriales independientes y Lumen era una editorial independiente que manejaba esta señora catalana, Esther Tusquets, y le mandé el manuscrito de María la Noche y le encantó. Y me mandó tiquete de ida y vuelta para que fuera a verla a Barcelona y nos pusiéramos de acuerdo. Y fue maravillosa conmigo, pero realmente tan generosa. Me hospedó en su casa, si había un problema en su casa, ella me pagaba el hotel y publicó María la Noche por primera vez. Y casi no, o sea, me la aceptó tal cual. Yo sí le di un poco más de atención al hilo dramático, le corrigí unas cosas, pero ella me dejó, o sea, no hubo ninguna censura de que hablara sobre la sexualidad femenina. ¿Y eso por qué? Porque ella tenía un libro que había escrito, yo no lo había leído, que se llama El mismo mar de todos los veranos, donde ella habla de su sexualidad con otra mujer. Entonces, claro, es que en Europa sí ya estaba empezando a pasar, en Costa Rica no. Entonces, bueno, cuando yo regresé a Costa Rica con María la Noche, publicado en España, recuerdo que Carlos Morales, que era el director del periódico Universidad, hizo un reportaje sobre María la Noche y dijo que era el libro de una puta. Ujú. Imagínate. Pero siéntate a ver pasar el cadáver de tu enemigo, o la venganza es un plato que se come frío, porque como a los 2 años de eso lo echaron sin responsabilidad laboral porque fue denunciado por acoso sexual. Las estudiantes lo acusaron de que él se aprovechaba de las chicas que llegaban al periódico y bueno, Ujú. así que me había tratado a mí de puta, ¿verdad? Por escribir un libro como María la Noche. Pero Ujú. María la Noche gustó, ganó el Aquileo y bueno, hay una traducción al francés, se hizo una traducción al francés. Ahí yo perdí uno de los chances más importantes de mi vida de vivir de mi escritura, porque cuando se tradujo al francés, yo estaba viviendo en Holanda, estaba haciendo
mi maestría en Holanda y ya estaba yo viviendo con Guillermo, mi tercer compañero, y un agente me contactó, un agente buenísimo, 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 y me dijo, le ofrezco traducciones a todos los países del mundo. En ese momento yo no sabía que y las escritoras podían vivir 15, 20 años de las ganancias de las traducciones. Ujú. No lo sabía. Y le dije que no porque creí que eso me iba a convertir en una escritora comercial. Nada que ver. En estos momentos yo estaría pudiendo vivir de lo que escribo, pero bueno, perdí ese chance. Bueno, Y pero ya igual cuando, siento, perdóname, que igual has hecho otras muy, muy poderosas y ahí quiero abrir la puerta al último que hiciste, Lalia, que quiero también, bueno, decir que es de los libros más poderosos que yo he leído. Bueno, a todo esto, para las que y los primeros que no habían escuchado de Ana Cristina Rossi, pero probablemente la conozcan como La Loca de Gandoca, ¿verdad? Que es sí, otro de los libros, ¿verdad? Que es que es el que sí, todo el mundo conoce porque fue lectura obligatoria por 14 años en colegios. exacto. O Limón Blues, que también yo me lo leí en la escuela. Limón Reggae, ¿verdad? Esa es otra. Eh, Ujú. bueno, La romana pero indómita. La Romana Indómita, ajá, exacto. Entonces, bueno, ahora quiero abrirle esa puerta a Lalia porque realmente siento que ahí es donde pone conciencia a esta otra de nuestras pasiones, que es la naturaleza y la protección a la madre tierra. Ujú. Bueno, tuve el honor de tener este libro gracias a Ana Cristina. Me lo leí como literal rapidísimo porque es Es como que me lo cortito. de, sí, es cortito, es fácil de leer y aparte es un tema que a mí me impacta porque yo tengo mucha sensibilidad con la naturaleza y hago lo Ujú. mejor posible dentro de lo que cabe para realmente tomar decisiones en pro ¿verdad? Pues a protegerla y a evitar, como sabemos mucho, una catástrofe. Entonces, bueno, mi experiencia al leer este libro, primero, cuando veo el inicio es bastante fuerte, es un inicio muy fuerte de la lectura. Ujú. Después cambia, ¿verdad? Mi emoción en donde, wow, qué lindo realmente, porque se mete uno en la historia, ¿verdad? Ana tiene ese don, ¿cierto? Siento que es un don, porque no sé si, ¿verdad? Inclusive en esta entrevista te cuenta las cosas, una historia y tenés una impresionante memoria fotográfica y memoria del punto y coma de todo, ¿verdad? Te acordás de Ujú. muchos detalles de cada historia que has vivido y Sí, no es excepción cuando uno lee la novela o la historia, el cuento que Ana nos cuenta y es que uno se mete en la historia y es como si estuviera ahí y por eso al principio es muy fuerte porque es bastante fuerte lo que nos, ¿verdad? Revela. Pero es muy, muy importante que lo haga de esta manera, a mi parecer, porque ahí es donde empieza uno a crear conciencia y a decir y a empezar a cuestionarse, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer hoy para evitar una posible catástrofe en un futuro? Porque ujú, ese futuro ujú. literal está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Que no Está a la vuelta de sabemos la esquina, sí. en qué momento, ¿verdad? Y lo expone súper, súper clarito, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito qué te llevó a contar esta historia que al final, bueno, es una ciencia ficción, pero hay ciencia posible también detrás, ¿verdad? Contanos un poquito qué te llevó Bueno, ujú, yo te contaba que cuando empecé a escribirla era ciencia ficción. Yo no sabía que ujú, yo podía escribir ciencia ficción. Se lo debo a Iván Molina, que me convocó para integrar antologías de ciencia ficción y descubrí que podía. Al principio, cuando estaba escribiendo la novela, era ciencia ficción. A la mitad era ciencia posible. Y luego, visto que nadie hace nada, o sea, los países poderosos, los que queman petróleo, carbón y gas, no hacen nada para detener el calentamiento global.
entonces la catástrofe climática es lo que nos espera. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero son esos gases, el CO2 sobre todo, pero también el metano, que suben a la atmósfera y no permiten que la radiación solar, que tiene que entrar, calentar y volver a salir, vuelva a salir. Entonces el planeta se pone cada vez más caliente. Y otra cosa que pasa, y que pasa en Lalia también, que es una mutante porque puede vivir con muy poco oxígeno, que es otra de las posibilidades terribles que está a la vuelta de la esquina, es que al derretirse el permafrost, y hay mucho permafrost en Rusia, en Alaska, en los dos polos, ¿verdad? Al derretirse el permafrost, lo que el permafrost cubre es metano de otras épocas, de productos vegetales y animales que se descompusieron y crearon se convirtieron en gas metano. El gas metano sube a la atmósfera y si hay un poco de electricidad, un rayo, una tormenta, reacciona con el oxígeno y ambos desaparecen. Entonces, a Lalia le toca vivir en un mundo con muy poco oxígeno y ella es mutante y observa cómo la gente empieza a morir por falta de oxígeno. ¿Y por qué por falta de oxígeno? Porque por el calor salió el metano, subió a la atmósfera, reaccionó con el oxígeno y casi no hay oxígeno. Y luego hay otra cosa. Todo esto que les estoy diciendo son hechos científicos, no es mi imaginación, es lo que está pasando. O sea, debajo del permafrost hay metano, se está derritiendo y reacciona, cuando sube a la atmósfera, reacciona con el oxígeno y ambos desaparecen. Son hechos científicos, pero también el mar está guardando 93,5% del calor, sí, sin convertirlo en temperatura más que 1,5 grados. Y ya al convertir este 1,5 grados, ya hay más huracanes, ya hay más eh, problemas, por ejemplo, más tormentas. A Costa Rica entró y salió Nate cuando en Costa Rica se suponía que los ciclones tropicales no entraban. Bueno, está guardando el 93,5 del calor que se mide en joules, en julios, sin convertirlo en temperatura más que 1 grado. La temperatura se mide en grados Celsius, pero conforme se va calentando la Tierra, el mar va a ir convirtiendo ese calor en temperatura. Eso es una bomba de tiempo. Eso es mucho peor que la bomba atómica de una tercera guerra mundial. Y eso es lo que pasa en Lalia. La humanidad deja que el mar se caliente tanto que transfiere, que ese calor lo convierte en temperatura, se lo transmite al aire y entonces, además de que las moléculas con el calor se expanden, el nivel del mar sube por eso, pero está también el asunto de que hay menos oxígeno por la cuestión del metano y el permafrost. Entonces, la humanidad desaparece, porque todo lo que conocemos que tiene vida en este planeta necesita oxígeno. Solo unos raros seres anaerobios de las profundidades marinas, como 2.000 metros, en el fondo del mar, no necesitan oxígeno, pero bueno, no podemos irnos a vivir 2.000 metros en el fondo del mar porque somos seres de la tierra que necesitamos oxígeno. Pero Lalia es una mutante. Lalia en griego quiere decir la que habla. Entonces ella muta para poder contar lo que está viendo, cómo ella ve la muerte de la humanidad y está ahí para contarlo. Es la que habla y se dispone a buscar a ver si hay otros mutantes. Y bueno, el final es misterioso.
no sabemos, Sí. no voy a hacer un spoiler, no voy a contar, pero A el mí final da, me encantó ese final, la verdad. porque da Está, las dos alternativas. sí, Uno sí, sí, escoge cuál prefiere. sí, exacto, exacto. Y Yo les entonces, invito pero a leerla. O sea, es que es hermosa y fuerte a la vez, ¿verdad? Es como es fuerte. las dos Es cosas. fuerte y la Ujú. parte, por ejemplo, de ahí, la reproducción sexual está alterada. Entonces, los hombres, También viene la el tema. naturaleza empieza a Ujú, experimentar y los hombres se reproducen por partenogénesis, pero los ujú. hombres no saben lo que es un parto, entonces les duele muchísimo y esa Sí. cuestión de parir por un costado un bebé es Ujú. una cosa rarísima, pero la naturaleza empieza a experimentar para ver cómo hace que los seres Sobrevivir. humanos Ajá, sobrevivan. claro. Entonces, bueno, ya no voy a contar más porque creo que les terminaré contándole la novela entera, pero Lalia, la que habla, recorre, ella es una mutante tico-panameña que empieza a recorrer Sudamérica buscando a ver si encuentra otros mutantes. Y Sí, entonces, aquí lo lindo es que es algo, ¿verdad? O sea, primero que se lee súper fácil y segundo, como te decía yo ahora antes de la entrevista, yo a veces estoy en un día X y plin, se me viene una imagen del libro como hijo de pucha. Nada más voy a agradecer porque puedo respirar. Uy, sí, de verdad que, ¿qué puedo hacer hoy para ayudar más? Entonces, o sea, se te queda, ¿verdad? Esa, ya sea si sos más visual o lo que sea, realmente se queda esa información en vos por ser tan fuerte y ahí es donde una empieza a observar y a tomar mejores decisiones para ayudar en lo que se pueda. Entonces, aquí te quería hacer una de las últimas preguntas, Ana, y es, ajá. ¿qué podríamos, bajo tu experiencia, que es bastante, estamos hablando, no quiero decir tu edad porque no te pregunté si podía decirla, pero tienes mucha experiencia, ya estás en la etapa de vida de sabiduría completa, más todo lo que has vivido en tantos países, viendo el mundo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué sientes una cosa que podríamos hacer como humanidad para vivir mejor a nivel de estos cambios climáticos y al rato evitar esto? Bueno, como humanidad es un poco grande para mí. Como Ujú, Costa Rica, yo he pensado que la manera de poder transitar este periodo que no está en nuestras manos evitarlo, ujú, porque son las grandes compañías que queman petróleo, gas y carbón, los que tienen la decisión en sus manos y aparentemente no están haciendo nada, algo que nos puede ayudar a transitarlo mejor y a mitigarlo es los árboles, porque los árboles absorben CO2, que es ujú, uno, el principal de los gases de efecto invernadero. Los árboles refrescan, o sea que Costa Rica no solo debería de dejar de cortar, o sea, ya no cortar un solo árbol más, sino empezar a sembrar, ujú, llenarse de árboles y árboles. Por ejemplo, yo estoy en un proyecto con Brian Guadamuz, que es el municipio del Frente Amplio en la Municipalidad de San José, el regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de San José, y con la arquitecta Eugenia Solís y el abogado Eugenio Trejos tenemos un proyecto para sembrar árboles y evitar las islas de calor en la ciudad. Pero es que habría que sembrar árboles en todo Costa Rica, por todo, por todo, por todo. Debería, lo único que nos puede salvar, entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, tiene un límite. Si los grandes finalmente no hacen nada, no nos vamos a salvar, pero digamos, alargar este proceso de ujú, vida para dar tiempo a que la gente se decida actuar es sembrar y sembrar y sembrar árboles. Y luego la segunda cosa es organizarnos y hacer marchas y protestar
y no que sea solo Costa Rica, sino tratar, yo sé que los demás países centroamericanos tienen problemas terribles y más ahora con Trump devolviendo, ¿verdad?, a los inmigrantes. El Salvador tiene Bukele y las maras, pero bueno, se trata de la supervivencia de la humanidad, como poder hacer grupos con otros centroamericanos y hacer marchas, salir a la calle, hacer pancartas y claro que hay problemas igualmente graves como los femicidios, ¿verdad? Y es muy curioso que justamente estoy escribiendo una novela sobre eso, porque entendí por qué es la pareja la que mata a las mujeres. Las mujeres no lo ven venir. Las mujeres hemos sido criadas en el mito del amor romántico y no vemos venir la muerte en manos de nuestra pareja. Pero bueno, eso es otra novela que estoy escribiendo y yo sé que marzo es el mes de la mujer y evitar los femicidios, pero este problema ambiental es un problema global que atañe a toda la Ujú, humanidad. Entonces yo totalmente. creo que sembrar árboles y que en todo el mundo se siembren más árboles. Y vea lo que hizo Bolsonaro en Brasil, más bien deforestar la Amazonía. Es todo lo contrario. Por dicha ahora está Lula y hay que convencer a Lula de que hay que reponer esos árboles. Bueno, Ujú, el rey Leopoldo de Bélgica, porque antes la selva más grande del mundo era la del Congo, el rey Leopoldo de Bélgica la cortó y entonces el pulmón del mundo se volvió el Amazonas. Habría que volver a sembrar en el Congo. Y bueno, yo tuve un proyecto en los años 90 con una institución que se llama el World Resources Institute, el Instituto Mundial de Recursos, y lo que ellos proponían era que en las cuentas de un país, ¿verdad? El Producto Interno Bruto, no solo se midiera la producción del país, sino también la destrucción ambiental que esa producción había generado. Tratamos, ningún país aceptó, porque todos los países quieren producir, 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 consumir, consumir, consumir. Esa es la religión del capitalismo, ¿verdad? Producir, consumir, producir, consumir. Y si uno pone la destrucción que esa producción está provocando, los países tienen que decir, un momento, no podemos seguir produciendo de esta manera. Entonces, otra opción sería reunirse con la gente del World Resources Institute, si todavía existe, no he averiguado, y hacer fuerza para que se hagan por lo menos cuentas paralelas. Se produjo tanto y se destruyó tanto. ujú. Por Eh, ejemplo, ujú, te voy a poner un ejemplo, la reserva Indio Maíz en Guatemala, perdón, en Nicaragua. Indio Maíz tiene 200.000 hectáreas. Y después de que el Petén, que era la reserva más grande de Centroamérica, después de que se los dieron a los militares guatemaltecos la sembraron de palma africana. Entonces, el bosque más grande, el pulmón de Centroamérica, es indio maíz. Y ahora Ortega y la Chayo están permitiendo que los Rama y el otro grupo étnico que vivió allí, que en estos momentos se me fue, los Creol y los Rama, que siempre han vivido de acuerdo con la naturaleza, sean perturbados y se metieron las compañías a buscar oro y también a cortar árboles para meter ganado. Entonces, Indio Maíz, que era nuestro pulmón centroamericano, también va a desaparecer. O sea, es bastante grave. Por eso es que a mí me parece que el ALIA en estos momentos es una advertencia sobre lo que nos espera, porque en lugar de sembrar árboles, y Costa Rica podría tal vez liderar un movimiento para sembrar, sembrar, sembrar y sembrar árboles, por lo menos para dar más tiempo a que los grandes poderes fácticos entiendan que es un suicidio, que ellos tampoco van a sobrevivir. Es que yo exacto, es creo para que todos, toda la humanidad al sí, final. Ujú,
A mí me mandaron un video muy vacilón, se lo mandé a mi amigo Arturo Fournier y me contestó muy malcriado diciendo, ay, ya estoy cansado de que me lo manden, pero creo que es un video muy importante porque es una conversación entre Trump y Elon Musk. Y entonces, ¿qué es lo que proponen? Lo que proponen es irse a Marte, porque bueno, de ahí sí, la Tierra, sí estamos agotando la Tierra, de ahí vámonos a Marte. Ujú, Marte no tiene atmósfera. ¿Cómo ujú. vamos a respirar en Marte? Nadie se puede ir a Marte. Vieras que No, eso es una ilusión. te quería compartir ahora hablando de estas opciones de dónde vivir después. Y es que descubrimos, mi esposo y yo, una serie muy interesante que se llama Paradise, ¿verdad? Ujú, Y no ujú, sé he si oído. te la han dicho, pero yo siento que es otra, ¿verdad? Como otra opción para nosotros también abrir los ojos de qué podemos hacer hoy para evitar eso, porque al final es, ¿verdad? Bajo esta misma premisa de que, bueno, si todo el mundo está produciendo, consumiendo, produciendo, consumiendo, el último tema en interés cada vez que hay reuniones globales es el calentamiento global y cuando realmente pasa lo que pasa, todo el universo desaparece por un maremoto y terminan haciendo un hueco gigante abajo de Colorado. Y ahí todo a nivel artificial, o sea, literal es que graban a nivel de inteligencia artificial hasta los sonidos de los bichitos, ¿verdad? Cosas así súper fuertes, hasta obviamente toda la comida y demás. Obviamente, Claro, pero obviamente no les dura. ¿Por qué? Porque el exacto. oxígeno se les acaba. Entonces tendrán para unos años, pero el oxígeno se les acaba, Uh -huh. porque el oxígeno al reaccionar con el metano desaparece. Y entonces, aunque ellos se metan en esa cueva y tengan reservas de oxígeno para 10, 15 años, Uh a los -huh. 20 años ya no van a tener y van a morir igual. Es una Sí, ilusión. y el tema también al final, exacto, ¿verdad? Como yo acá quiero hacer un poco de énfasis en el tema de producción, consumismo, consumismo, producción, y a como vos dijiste ahora, bueno, ¿qué solución podemos dar ahora? Y es plantar árboles y dejar de talar árboles, porque Ujú, no solamente evitamos las islas de calor de las ciudades, sino que también estamos abriendo un poco más el pulmón de ujú. todo el mundo, sino también el tema de consumismo. O sea, a mí me Sí. impresiona, yo soy una persona que de verdad soy minimalista, a veces es muy loco porque tengo una ropa que tiene años de años y me pongo ahí la misma ropa, pero Ujú, evito comprar hasta el máximo y cuando voy y salgo a otros países o salgo porque viene, ¿verdad? Algún familiar de otro país y tienen que ir de compras o lo que sea, y yo veo ese montón de cosas, eh, o sea, es impresionante, ¿verdad? sí, es Desde impresionante. los, eh, eh, a nivel de consumismo de todo, no solo aquí en Costa Sí, Rica, sino todo lo que viene de China, ya hay tiendas sí. gigantes de cosas de China que yo digo, pero ¿para qué usan todo? O sea, ya no saben en qué inventar. A Ni que mí la inventar. verdad, yo veo y me da una lástima, esa es la verdad, porque es el montón de plástico que yo Sí, detesto, es el montón de, o sea, ¿y a dónde va a parar todo ese plástico? ¿Verdad? al mar. Entonces, o sea, aquí, digamos, de mi parte, perdón, hay que meta la cuchara, pero es tomar, o sea, pensar antes de consumir lo que sea, de comprar lo que sea, es pensar tres veces, primero, si realmente lo necesito, Ujú, ¿verdad? Segundo, cómo está hecho ese material, o sea, qué materiales tiene, ¿verdad? ujú. Y tercero, bueno, si realmente lo necesito y son buenos materiales, ok, ¿quién está detrás de esta marca? ¿Están Sí, realmente haciendo, verdad? Por ejemplo, hay algo que me gusta, que he escuchado lo de B Corp, sí. que son un poco más conscientes a la hora de todo este proceso. Pero bueno, realmente preguntarse, ¿verdad? Todo esto y bueno, poder transmitir esta información a todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias, Ana, por este espacio y este tiempo.
Gracias No, gracias a infinitas. vos por la entrevista, porque eso ayuda a difundir el libro. Eso, y no solo el libro, sino el mensaje, ¿verdad? Yo creo que, bueno, que todas y todos deberíamos de leer a Lalia, bueno, todos tus libros al final, pero hoy que específicamente hicimos el punto y coma en María La Noche y Lalia, que lo puedan leer y compartir, no solamente al de la par, sino a todos. De verdad que sí, Sí. necesitamos Mm. crear el cambio, no solo en mujeres, también en hombres, Y los hombres también, por ¿verdad? supuesto. Para poder vivir más en armonía con nosotros, entre sociedad y con la Sí. naturaleza. Y con la naturaleza. Sí. Y Así va que, junto. Cuando exacto, empezamos a convivir con la naturaleza, uno siente que algo le cambia por dentro. total. O sea, yo no puedo vivir sin ver el sol, sin poner pies en la tierra, meterme en la Sí. catarata, en el mar, o sea, es que es vida, Es vida. al final somos la naturaleza, es Somos que, la naturaleza, somos parte, es que nos vemos ujú, distintos, pero somos naturaleza. exacto. Entonces, no, de verdad, infinitas gracias por compartir toda esa información por medio de tus libros, que todo el mundo lo pueda leer. Ahí sí, yo digo, approve de consumismo, Sí. porque estás Además, dando un... bueno, Ujú, no es un libro que usara mucho papel, no son muchos eso, árboles, es una novela corta, exacto. es barata, no es un consumismo muy terrible. No, y al final yo creo que más que consumimos una inversión, Sí, ¿verdad? puede A verse así. a mediano y largo plazo para la humanidad. Así Ujú, que ujú. muchísimas gracias, Ana, de verdad, por todo. Y bueno, que sea esta la primera de más entrevistas Sí, y demás novelas y más novelas alertándonos. exacto, por Sí. compartir. Un gran Muchísimas abrazo. gracias a vos, Moni. Un gran abrazo y gracias porque vos también con tus clases y con tu manera de ver el mundo, nos ayudas a tus alumnas a vivir de una manera mucho más armónica con la naturaleza, porque la paz, la tranquilidad y la felicidad que nos da el yoga hace que no queramos consumir. Ujú. Una vez mi hija me escribió cuando se fue a vivir al Golfo Dulce, ella vive en el Golfo Dulce porque es surfeadora, y me escribió y me dice, mami, cuando uno es feliz, uno no consume. Es cierto. Entonces, la Total. felicidad que da el yoga hace que uno no quiera consumir. Entonces, en eso ha sido mi maestra, pero así maravillosa. Y No, te lo agradezco montones, montones. maestra también vos en todo esto que compartes. Y bueno, como dijiste, al final el yoga también nos invita a cultivar nuestra espiritualidad, ¿verdad? Entonces, cuando Sí, una, claro. ¿verdad? Lo pone como en primer lugar, en mi caso es una de las cosas, si no la prioridad, ya uno no necesita tanto de lo material, ¿verdad? Obviamente uno pues Cierto. necesita tener un hogar y comida, pero ya no es, ¿verdad? Algo que tenga que ser demasiado lujo y en exceso, ¿verdad? Si uno va Sí, a la simpleza, creo que nos invita a lo simple, a lo minimalista y como vos decís al final también, cuando uno vive el yoga es cómo puede uno ayudar a la madre tierra al final también. es cierto, sí, Entonces, sí. muchas Y gracias la conexión también, espiritual maestro. con la tierra, uno la Exacto, consigue también a través del yoga. totalmente. Un Sí. abrazote, Bella, y nos vemos Un en otro remate. abrazote y muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias por todo lo que me das y por todo lo que compartimos y por todo lo que nos une. Amén. Gracias, 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 Bella. Un besito. Un Bye bye. besito. Y te queremos invitar a obtener tu propio libro, tanto María la Noche. La puedes conseguir en la editorial Costa Rica virtualmente, la puedes tener. Yo ya compré la mía. Y el libro Lalia en la librería internacional que tiene la exclusividad. Así que bueno, te invitamos a tener la tuya propia y también invitar a más personas que también puedan leerlas y tomar conciencia de todos estos cambios que podríamos empezar a hacer desde hoy mismo.
Muchas gracias por estar aquí. Un gran abrazo. Gracias por darte la oportunidad de crear salud y equilibrio integral. Te invito a compartir este episodio y a seguirnos en redes como Coaching Holístico Kairos y acompañarnos en este camino lleno de luz, amor y armonía. Un gran abrazo desde Costa Rica.